Bueno, soy constructor de instrumentos tradicionales y también investigador, porque en lo que he dedicado gran parte de mi tiempo es a investigar sobre instrumentos tradicionales, antiguos y especialmente en el ámbito pastoril, que es lo que más me ha interesado, porque además son los instrumentos tradicionales que más rápidamente se están perdiendo. Entonces he intentado, junto con otros músicos y otra gente, pues recuperar esos instrumentos para poder darles vida y volver a ser tocados. Son instrumentos básicamente tradicionales, sencillos. O sea, están hechos con materiales accesibles. Bueno, ahora igual ya no tanto, porque lo que se utilizaba básicamente era la madera, era la piel, era el cuerno, era el hueso. Eran materiales que estaban muy a mano de los pastores y de la gente de los pueblos antiguamente. Hoy en día pues es un poco más difícil, pero bueno, se van consiguiendo hacer cosas. Y son instrumentos de construcción relativamente sencilla, aunque tienen sus complicaciones, tienen sus técnicas, tienen sus historias, que producen unas melodías muy ricas, muy bonitas y a la vez muy simples, que cualquiera las puede tocar, no hace falta tener estudios musicales para hacerlo. Entonces estos instrumentos es lo bueno que tienen, que aunque son de todos y todo el mundo los puede usar y todo el mundo los puede tocar. Lo habitual es que o bien yo me encuentre con alguien que ha descubierto un instrumento original en algún pueblo o en manos de algún pastor, me lo traiga y ya llegamos a una copia, lo cual supone pues tener que tomar medidas, hacer planos no, porque normalmente lo que hacemos son plantillas o hacemos modelos que se quedan y luego a la hora de hacer más instrumentos pues tenemos ese de modelo. Entonces lo difícil muchas veces es vender, entre comillas, a la gente que son instrumentos que no tienen por qué estar afinados, porque son instrumentos hechos por pastores que no saben música, evidentemente. Entonces la gente tiene hoy un concepto musical muy moderno, muy afinado, porque está muy acostumbrado a los instrumentos de orquesta. Y estos tienen otras afinaciones diferentes, y a partir de esas afinaciones es donde se saca esa riqueza musical de estos instrumentos, que a la vez de ser tan pobres son tan ricos. Por ejemplo, aquí tengo unos albogues. Esta, por ejemplo, esta es una gaita serrana de la Sierra de Madrid, precisamente. Un investigador en los años 40, Manuel García Matos, se dedicó a hacer el cancionero musical de la provincia de Madrid y se pateó por los pueblos de la sierra. Y allí encontró un pastor que hacía y tocaba estos instrumentos, que ya decía que estaban desaparecidos en aquella época, que quedaban muy pocos. Y gracias a ese trabajo de García Matos, a las fotos que hizo y una pequeña transcripción musical, porque entonces no tenía ni grabador, hemos podido recuperar este instrumento. No solo yo, hay más gente que ha trabajado con esto. Yo empecé con ellos en 1980, empecé a hacer los primeros. Distintos instrumentos tradicionales que podían haber sido tocados en la cañada real galiana, que pasa aquí, al lado, a 1 kilómetro o poco más. Y esta cañada que parte desde La Rioja, donde se tocaba un montón de instrumentos, y llega hasta Puerto Llano y al Valle de Alcudia, ha estado paseada por trashumantes, por pastores trashumantes durante siglos, y han pasado ahí miles y miles y miles de cabezas de oveja, cientos de pastores, y seguramente ellos traerían estos instrumentos y los irían tocando. Procuramos utilizar lo más posible los materiales que se utilizaban originalmente: el cuerno, la madera, el hueso. Dificultad mucha, porque cada vez es más difícil encontrar, por ejemplo, desde las vacas locas los cuernos se destruyen, entonces es muy difícil encontrarlo. El hueso, por ejemplo, los huesos de buitre que se utilizaban para hacer flautas, pues hoy en día es muy difícil encontrarlos, a pesar de que hay muchos buitres, pero cualquier buitre no se puede coger, está prohibido, en fin, por temas de salud y normativa que hay. Entonces, realmente, como tampoco son tantos los instrumentos que se hacen, pues material vamos consiguiendo poco a poco. Se pueden buscar materiales sustitutivos, por ejemplo, en vez de cuerno, pues se hacen algunos de madera. Hay quien hace los cuernos enteros de madera, lo que es un trabajo mucho más costoso, ¿no? No es fácil ya encontrar otros materiales. Por ejemplo, en cuerdas de rabel, que esto es un rabel, que ahora veremos cómo suena, que solían ser de crin de caballo o de tripa, pues ahora se les puede poner también metálicas. La tapa, por ejemplo, es de piel. Piel, bueno, todavía se puede conseguir. O sea,
En la medida en que podamos mantener los materiales tradicionales, lo intentamos. Otras veces pues buscaremos algún sustituto. Bueno, normalmente son músicos de música tradicional, de música folk, y sobre todo gente que se dedica un poco a buscar las raíces más profundas, ¿no? Que se quieren basar, quieren utilizar estos sonidos, porque una ventaja que tienen estos instrumentos, aunque son, digamos, más simples, más pobres que los instrumentos que conocemos, que el violín, que los clarinetes y tal, sin embargo tienen una riqueza tímbrica excepcional. O sea, entonces pues cada instrumento es distinto y tiene un timbre muy diferente. Entonces en ese sentido son muy utilizables y sobre todo el sonido que tienen, que es muy de la tierra, ¿no? Entonces eso a los músicos de música tradicional les va muy bien. Entonces son los que me suelen pedir casi siempre instrumentos. Digo que últimamente pues hago solamente casi para amigos y viejos clientes, ¿no? Porque el trabajo es mucho y cada vez pues cuesta más ir haciéndolo. Sí, sí. Pues muy difícilmente porque a la gente no les gusta esto. Somos muy pocos realmente en este mundillo de los instrumentos tradicionales. Constructores, hombre, hay gente que se dedica más a instrumentos medievales, más a instrumentos antiguos. Yo también, yo mismo pues construyo instrumentos medievales, me dedico a la arqueomusicología, es decir, reproducción de instrumentos musicales arqueológicos de la época de los romanos, de los griegos y cosas de estas también, a ratos. Y eso pues puede llamar un poco la atención, pero es un negocio que no da dinero. Los albogues son una serie de instrumentos pastoriles, como ya habéis visto antes, como esta gaita serrana de la Sierra de Madrid, que son de cuerno y madera. Y luego tiene una pequeña lengüetita aquí protegida, que es la que hace sonar el instrumento. Este, por ejemplo, voy a tocar un pequeño tema para que vea cómo es con la gaita serrana. De la misma familia que esta gaita serrana, existe otro instrumento, este en concreto en la Sierra del Gastor, en Cádiz, que todavía se sigue tocando mucho, que se llama gaita gastoreña, que es igual, lo que pasa es que le falta el cuerno de aquí, el cuerno pequeñito y la lengüeta va un poco. Este instrumento además se toca un poco, no tiene repertorio, como muchos de estos instrumentos, son improvisaciones que se hacen sobre la marcha. Entonces, contaban allí en el Gastor que este instrumento cada pastor se lo construye y se lo hace a su manera y tiene un sonido muy particular, de forma que cuando lo tocan por las noches, cuando están con los ganados, desde sus casas les escuchan y saben que están bien. Esta es una copia de uno que apareció en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Solo quedaba ese y no había ya gente que lo tocase, entonces a partir de él hicimos estas copias y bueno, a ver si ya se ha empezado a tocar un poco más. Y ya por terminar con este grupo de instrumentos, el más perfeccionado, digamos, de todos, que es un instrumento que se llama alboca, y todavía se toca bastante, aunque estuvo a punto de desaparecer en la zona del País Vasco. Este tiene dos tubos, uno con 5 agujeros y el otro con 3. Lo mismo, tiene cuernos y 2 lengüetas. Ahí se puede apreciar las 2 lengüetas que hay dentro. Y está montado sobre un yugo. Al tener 2 tubos, pues hace unos sonidos así muy armónicos, ¿no?
rabel es el instrumento pastoril por antonomasia, digamos, y muy famoso pues porque aparece, como comento en el artículo, en muchas obras literarias, sobre todo en la Edad de Oro del siglo XVI y mucho antes incluso, porque el rabel es el instrumento que siempre se asocia a los pastores y en la literatura pastoril pues aparece muy a menudo. Incluso Cervantes en su Galatea lo nombra pues, 20 o 30 veces y en el Quijote incluso aparece 4 o 5 veces tocado por pastores, incluso en uno toca un tema entero, ¿no? Entonces el rabel es un instrumento, como veis, muy sencillo. Podría ser, hay quien dice que es un violín rústico, tiene otras características, pero bueno, se suele fabricar una pieza de madera completamente y ahuecada. Y sobre la pieza pues se pone una tapa o bien de piel o bien de hojalata y ya más modernamente de madera. Entonces, este por ejemplo es un modelo riojano que podía haber perfectamente pasado por aquí, por la Cañada Real Galiana, alguna vez, con la tapa de piel cosida por la parte trasera. Se toca con arco y este en concreto tiene las cuerdas de crin de caballo. Este rabel, por ejemplo, que es una copia de uno que está en un museo de Ávila, muy bonito, muy interesante, pues tiene las cuerdas de tripa y por eso tiene otro timbre totalmente diferente. Normalmente en los rabeles que tenían 2 cuerdas, 1 cuerda o 3 cuerdas incluso, los que tenían 2 cuerdas solamente se utilizaba una, la otra era un bordón, era un roncón, que ya los que eran un poco más hábiles pues utilizaban ya las 2 cuerdas. Estos rabeles se utilizaban básicamente para cantar, para acompañar el canto, cosa que no voy a hacer porque yo no lo hago muy bien. Entonces, bueno, ya. Este es un modelo de Polaciones, y este se toca de Polaciones, que es una comarca de Cantabria, y es un modelo muy sencillo, en forma casi de cuchara huecada, ¿no? Y con cuerdas de crin de caballo, ¿no? También. Se pasaban las noches de invierno cantando, bailando y pasándoselo lo mejor que podían. Y cuando caminaban por las majadas, pues en los descansaderos, cuando hacían fuego, pues en torno al fuego, estos instrumentos eran los que les entretenían. Quiero decir, si eran importantes, porque era la única entretenimiento que tenían entonces. Este sería un rabel un poco más moderno, hecho con tapa de madera, y ya, como ya es más difícil encontrar la crin de caballo y tal, pues se solía usar alambre. Entonces alambre que cuando estaban las bicicletas de freno se utilizaba el alambre de freno de bicicleta, lo cual te dejaba los dedos bastante chungos, ¿no? Este está tallado, es bastante bonito. Cuando los pastores tenían tiempo y se dedicaban pues se dedicaban a tallar y a hacer cosas pues maravillosas. Y este tiene este sonido. Ten en cuenta que las artesanías vienen de una época en la que los artesanos tenían mucho tiempo y cobraban muy poco, porque se dedicaban solo a la supervivencia, o sea, con tener para sobrevivir, pero realmente al final es mucho trabajo, porque claro, son muchas horas las que tienes que meter para hacer un instrumento y no le puedes vender a lo que realmente costaría hacerlo.